Hola, buenas a todos. Mi nombre es Melania, de Eficiencia y Oposición, y vamos a analizar la convocatoria de las 45 plazas de auxiliar administrativo del Gobierno de Canarias. Y vamos a analizarla porque realmente cambian muchísimas cosas, por no decirte prácticamente todo. Entonces, este año especialmente hace falta hacer este análisis. Nosotros, la verdad es que teníamos la expectativa de que se ejecutara la OPE del 21 y del 22 juntas, que salían 299 plazas, porque eran las que estaban aprobadas. OPE del 21 y la del 22 hay muchas plazas, 200 y muchas. Además tenemos OPE del 21, 22 y 23 aprobadas. Sin embargo, nos hemos llevado la sorpresa de que solo han ejecutado la OPE del 21. ¿Por qué teníamos la expectativa de que saldría 21 y 22 juntas? Pues porque saben que una oferta pública de empleo tiene 3 años por ley para ejecutarse. La del 21, los 3 años se finalizaba a finales del 24, entonces sabíamos que sí o sí tenía que haber convocatoria a final de año, pero la de la OPE del 22 tienen que ejecutarse antes de que acabe 2025. Entonces, si no las acumulabas, tendrías la situación en la que a final de 2025 tendrías que estar ejecutando la OPE del 22 y lo normal es que se te fuesen a solapar los procesos, porque ahora mismo, a fecha actual que estoy grabando este vídeo, a 3 de diciembre de 2024, se está en fase de requerimiento de méritos o valoración de méritos del proceso de finales de 2022, es decir, los 2 añitos no se los quitaba nadie al proceso. Sin embargo, solo han ejecutado la OPE del 2021. Y se introducen cambios sustanciales y muchos de ellos se ve que, aparte para actualizar a las necesidades nuevas de temario, de cosas que se le da más importancia en función de cómo va avanzando el derecho, ¿no? Se cambia también el proceso de examen. ¿Para qué? Para agilizarlo y para evitar eso que les estoy diciendo de que no se solapen convocatorias. Entonces, cabe esperar que para cuando se ejecute la OPE del 22, esta esté finalizando, porque va a ser un único examen, ¿vale? Entonces vamos a analizar las bases y vamos también a centrarnos en las novedades. Las bases están publicadas en el Boletín Oficial de Canarias del 29 de noviembre de 2024. Buscas en Google Boletín Oficial de Canarias, te abres el del 29 de noviembre y buscas las bases de auxiliar administrativo y escala de administración general, cuerpo libre, ¿vale? Entonces, estas bases están acumulando las plazas libres de los A1 con las plazas libres de los C2. Un C2 es un auxiliar, pero aquí en estas bases está regulando tanto las pruebas de A1 como las de auxiliar. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, las libres, las que han sacado libres ahora mismo son estas dos, auxiliar y los administradores generales, ¿vale? Auxiliar te pide la ESO o equivalente, administrador general, grado en Derecho, Económicas, entonces son categorías distintas, pero están reguladas en las mismas bases, ¿vale? Y luego cada una tiene sus anexos, pero hay que tener especial ojo con esto porque están juntas, ¿vale? Fíjense que también se convocan plazas por turno de promoción interna, o sea que quédense que la convocatoria a la que se pueden presentar, salvo que ya sean funcionarios, es la de acceso libre, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos los antecedentes de hecho, consideraciones jurídicas, todo esto se lo pueden leer, sistema selectivo, pero a mí me interesa irme directamente a la parte de la convocatoria, ¿vale? Aquí todo esto se lo pueden leer. Aquí lo que te dice plazas adicionales básicamente es que se podrían añadir más plazas que hubieran quedado vacantes en el momento de justo antes de nombrar funcionarios, ¿vale? Esto es, no significa que se vayan a añadir, es una habilitación en las bases por si se da la necesidad tenerlo habilitado en las bases y poder sacar esas plazas de más. No significa coger plazas de la OPE del 22 o 23 y meterlas aquí. Significa que nuevas plazas que se pudieran haber quedado vacantes, pues bueno, podría en un momento determinado, antes de proponer nombre al funcionario, ampliar, ¿vale? Pero esto es una posibilidad solo. Entonces aquí tenemos las plazas que se convocan. Administradores generales es una a 1, carrera universitaria y solo algunas carreras universitarias. Hay 60 plazas para uno, muchísimas. Son muchísimas plazas para la 1, pero bueno, esto no es el objeto de este vídeo, ¿vale? Auxiliar, que es la que nos interesa, 45 plazas en total, 41 turno general y 4 por el turno de discapacidad. ¿Quién puede acceder por el turno de discapacidad? Pues conforme ponen las bases, pues tenemos, me estaba despistando con esto aquí abajo, tenemos los que puedan acreditar una discapacidad del 33% más. Si tienes discapacidad del 33% más acreditada, ¿tienes que ir por el turno de discapacidad? No. Tú si quieres te puedes presentar por el turno general. ¿Por qué hay un turno de discapacidad? Pues para que quien tenga una discapacidad compita con menos gente por esas 4 plazas, ¿vale? Pero bueno, en función de la gente que se presente por discapacidad, pues bueno,
el ratio de competidor por plaza no lo sabemos hasta que no vemos las listas, ¿no? Y realmente los que se presentan efectivamente al examen. Aquí te aparece esa posibilidad de que se pudiesen ampliar plazas, pero hoy por hoy las plazas que son 45. Es simplemente recoger una posibilidad. Me establece que las convocatorias se rigen por las bases específicas, que ahora las veremos, programas exigibles. Todo esto es la aprobación. A nosotros lo que nos interesa son las bases específicas, ¿vale? Disposiciones generales comunes a los dos cuerpos. Presentes bases específicas rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para cubrir por el sistema de acceso libre, es decir, se puede presentar cualquiera que cumpla con los requisitos, lo que establece la convocatoria. Entonces, ¿qué hace un auxiliar? Taquigrafía, mecanografía, despacho de documentos, archivos, registros, cálculos sencillos, colaboración con órganos superiores, manejo de máquinas, funciones similares de cualquier rama de administración general. Básicamente lo que sea necesario. ¿Tienes una prueba de mecanografía o taquigrafía? No. Pero vamos que tú estás tecleando, dando registro de entrada a documentos que entren, dando registro de salida, pasando comunicaciones, mirando en el programa las facturas, conformando facturas, sí, un montón de cosas, ¿vale? Dependiendo del área que caigas, pues tendrás que hacer una cosa u otra, pero básicamente esas son las funciones de un auxiliar administrativo. Identificación de puestos. Bueno, esta parte me la voy a saltar, ya les digo. Las bases son la Biblia del proceso selectivo y se rige desde el principio hasta el final, pero dependiendo del momento que nos encontremos del proceso selectivo, nos interesa más una parte de las bases u otra. Si ya superó el proceso selectivo, te interesa saber cuándo es el nombramiento. Ahora no estamos en ese punto. Este vídeo lo que pretende es analizar en este momento inicial en el que nos vamos a presentar, y lo que necesitamos saber es si nos podemos presentar, cómo presentarnos, en qué plazo y qué es lo que tengo que estudiar para prepararme para el día que llegue el examen yo tener opciones reales a conseguir una de estas plazas. Eso es lo que me interesa en este momento, ¿vale? Requisitos para presentarte. Los requisitos son los generales que establece la normativa. Nacionalidad español o, bueno, hay algunas otras particularidades, nacional de otros Estados miembros de la Unión Europea. Esto se lo leen, o cónyuge de español, se lo leen si no son nacionales españoles, a ver si pueden estar en alguno de estos supuestos. Capacidad funcional, que nadie te haya incapacitado para desempeñar el puesto, que salvo que haya una sentencia judicial que te haya incapacitado, que eso es muy improbable. 16 años como mínimo. ¿Te puedes presentar siendo menor de edad? Sí, si tienes 16, 17, 18 años y tienes la ESO, que es lo que se pide, te puedes presentar. Máximo, edad máxima de jubilación. ¿Cuál es la edad máxima de jubilación en España? Pues creo que estamos en 65 o no sé si es 65 y medio, 66, por ahí va la cosa, ¿vale? Antecedentes disciplinarios y judiciales, pues que bueno, que no te hayan incapacitado para presentarte, ¿vale? Que es algo que ya haya sido funcionario, bueno. ¿Qué titulación tengo que tener? Título de graduado en educación secundaria, la ESO, graduado en educación secundaria, lo han puesto 2 veces, graduado en educación secundaria. El graduado escolar también te vale, que no siempre vale, aquí sí. El bachiller elemental o técnico auxiliar correspondiente de la formación profesional de primer grado. Y también otras equivalencias que están recogidas en esta orden. Si no tienes esta, pero tienes algo que sea equivalente, vete a esta orden y lo comprobamos. Protección de la infancia, esta parte de aquí, esto es la primera vez que lo veo en una convocatoria, la verdad. Está introducido tantas novedades hasta esto de protección de la infancia, que como se pueden presentar menores, pues bueno, tienes que tener consentimiento paterno y alguna cosa más. Salvo que me esté escuchando algún chico o chica de 16, 17, 18 años, esto no te lo tienes que leer. Aspirantes con discapacidad, si tienes discapacidad del 33% superior reconocida, aquí tienes lo que atañe a tu situación. Solicitud de participación en pruebas selectivas. ¿Cómo se va a presentar las solicitudes? ¿Qué es lo que nos interesa? Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán hacerlo exclusivamente a través del formulario específico que corresponde al cuerpo en el que se participa y que están disponibles en la sede electrónica. Solo vas a poder presentar la solicitud por vía sede electrónica, de forma que si no tienes DNI electrónico o alguna identificación electrónica, vete gestionándolo. Si no sabes si lo que tienes vale, ábrete Google o el navegador que uses, yo siempre digo Google, pero bueno, cualquier navegador, accede a internet y pon sede electrónica Gobierno de Canarias. Y trata de identificarte a nivel general, a ver si te puedes identificar. Si no, ya puedes estar gestionando DNI electrónica o el certificado electrónico que proceda, porque cuando se abre el plazo de solicitudes, que es el 7 de enero, solo vas a poder presentar la solicitud por vía electrónica, ¿vale? Lo normal es que el 7 de enero se habilite un apartado en la página web del Gobierno de Canarias donde ya tengas el formulario para rellenarlo. Ya cuando llegue el 7 de enero,
Veremos a ver si se ha habilitado o no se ha habilitado y si hace falta les grabamos un vídeo y vamos haciendo con ustedes los pasos, ¿vale? Entonces, plazo de presentación de solicitudes. Han tenido la deferencia de dejarnos las navidades tranquilas, ¿vale? Entonces, aunque la convocatoria ha salido el 29 de noviembre, tenemos que el plazo de solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del 7 de enero. Días hábiles se quitan sábados, domingos y festivos. Si yo no me equivoco con los cálculos, sale hasta el 3 de febrero inclusive. En el momento de presentar la solicitud se debe haber abonado los derechos de exámenes. Los derechos de exámenes hay que pagarlos en el plazo de solicitudes, no los pagues antes. Del 7 al 3 de febrero los pagas, ¿vale? Personas aspirantes tienen que rellenar un modelo de formulario para pagar las tasas que te pone aquí. Vas siguiendo las indicaciones, tasa 15 euros, te lo lees con calma para hacerlo. Tribunal calificador ya se nombrará y aparecerá en esa página del Gobierno de Canarias cuando lo cuelguen. Sistema selectivo. ¿Cómo es el sistema selectivo? Concurso oposición. Siguen teniendo una fase de concurso, pero es verdad que han cambiado también la parte de concurso. Ya no te cuentan los cursos. Antes te contaban cursos de igualdad, riesgos laborales, protección de datos, como cuentan en la mayoría, pues este año como gran modificación han eliminado que cuenten los cursos, ¿vale? Aspectos generales, bueno, eso lo puedes leer. Fase de concurso, aspectos generales, todos estos aspectos generales, ¿vale? Ahora lo que tenemos, lista de empleo ordinaria, esto es importante. Si te presentas, apruebas todos los ejercicios, repito, apruebas todos los ejercicios, porque hace años solo con presentarte entrabas en la lista. Apruebas todos los ejercicios, pero no coges plaza, puedes integrar la lista de reserva para nombramientos interinos, se lo leen con calma. Listado complementario, protección de datos, y me voy a lo que me interesa, que es esta parte de cuerpo de administración, escala de administración general, esos son los A1. Me olvido de esto porque nuestro cuerpo no es A1, nuestro cuerpo es auxiliar administrativo, que es un C2. Teníamos la expectativa que si se acumulaba la OPE el 21 y el 22, pensando en cómo ha sido siempre el Gobierno de Canarias, que se tarda en sacar los procesos, que tenían 2 pruebas, la segunda era práctica, había que corregirla manualmente por el tribunal, pues que se ejecutara también la OPE de administrativo. En administrativo no había plazas en la OPE del 21, entonces no hay obligación legal de ejecutar nada por el Gobierno de Canarias antes de acabarse el 2024, pero sí hay plazas aprobadas en la OPE del 22 y en la OPE del 23 y suman 123 páginas. A raíz de esta convocatoria y de los cambios tan importantes que ha introducido, hemos decidido parar la formación de administrativo, cerrarla, no dejar que se incorpore nadie administrativo y remitir a los alumnos a que les recomendamos que se prepare la de auxiliar. ¿Por qué? Porque en contra de lo que solemos decir siempre, que es que hay que prepararse con tiempo, a ser posible más de un año antes, etcétera, vistos los cambios que se han introducido en la convocatoria de auxiliar, sin duda alguna, cuando a finales de 2025 saque la convocatoria de administrativo, se van a introducir también muchos cambios, como los de auxiliar. Entonces, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido seguir preparando una formación que sabemos que va a cambiar. Forzosamente, porque lo he hecho auxiliar, no van a dejar la de administrativo obsoleta y la de auxiliar sí. Entonces lo más normal es que la de administrativo el año que viene cambie en el mismo sentido de auxiliar. Se saquen más temas que solo valgan para un práctico, más temas que solo valgan para un teórico, sea un ejercicio único. Entonces creemos que es mejor, incluso teniendo formación para administrativo, este año la oportunidad que tenemos es auxiliar. Preséntate a auxiliar. Auxiliar te va a dar la base para cuando a finales de 2025 salga la de administrativo. Yo digo a finales de 2025 porque el Gobierno de Canarias suele agotar los plazos, pero que la pueden convocar cuando quieran, ¿vale? Antes de que se acabe el 2025 seguro, porque las OPE hay 3 años máximo en base al artículo 70 del TREBEP para ejecutarse, ¿vale? Entonces esa convocatoria va a cambiar. Yo te recomiendo que te presentes a auxiliar y ya veremos. Si sacas auxiliar, pues bueno, cuando consolides tu grado a los 2 años puedes presentarte por promoción interna a puestos más sencillos y ascender a puestos administrativos. Por tanto, como les decía, ya veremos, pero en principio no vamos a seguir con administrativo hasta que veamos las modificaciones una vez salga la convocatoria. Les remitimos a auxiliar. Uno de los principales cambios es que ya no hay 2 exámenes. Hay un único ejercicio que tiene 2 partes, pero se realiza todo el mismo día. Con eso consigues una agilidad tremenda. Además, todo el ejercicio es tipo test y los tipo test los corrige una máquina. Entonces, primero, objetividad. No hay base en la subjetividad del que te corrige. Y rapidez, ¿vale? Entonces los procesos van a ser mucho más ágiles. Único ejercicio. Un único ejercicio que se hace todo el mismo día, por descontado, obligatorio y eliminatorio, evidentemente, estructurado en 2 partes. El tiempo máximo para hacerlo son 100 minutos.
Todo el ejercicio, parte 1 y parte 2, son 100 minutos. Se realizará de forma unitaria, es decir, de una vez sola. No hay descansos entre primera parte y segunda parte, teniendo libertad la persona aspirante de distribuir el tiempo como considere. En su consecuencia, a las personas aspirantes se le entrega la totalidad del ejercicio con sus dos partes antes de iniciar la realización. Es decir, a ti te van a dar parte 1, parte 2 y cuando digan tiempo tú darás la vuelta y ahí cuentan los 100 minutos. La primera parte del ejercicio único consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 50 preguntas relacionadas con la parte general del programa exigible. Ya veremos porque también ha cambiado el temario. Antes teníamos unos 30 temas en total, de ahí nos entraba todo el test y de ahí nos entraba todo el práctico. Ahora hay 40 temas. Pero yo creo que es mucho mejor así porque los 20 primeros es solo test y los 20 segundos es solo práctico y se quita la parte práctica de informática porque ya solo nos dejan 2 temas muy generales de informática. Entonces, poquito te van a preguntar esos temas en la parte práctica. No sé cómo hilarán para preguntarte esos temas en la parte práctica. Ahora veremos cuando analicemos el temario. Se añadirán 4 preguntas adicionales de reserva, por tanto realmente tienes que contestar 54. Sabes que las preguntas de reserva entran en juego si se impugna alguna de las preguntas principales, ¿vale? 4 alternativas, solo una correcta, cada correcta suma 0,20. Y fíjense en esto, ¿vale? Porque esto también es una modificación. Por cada 3 preguntas contestadas de forma errónea, se descuenta 0,20. Es decir, en vez de decirte cada fallo penaliza tanto, te está diciendo cada 3 se descuenta 0,20. Y esto que les voy a decir es interpretación mía, pero visto muchísimas bases, cuando a ti te va a descontar cada errónea, te dice, oye, cada errónea descuenta tanto. Cuando te ponen cada 3, significa que si fallas solo una, no te descuenta. Si fallas 2, no te descuenta. Para que te descuente tienes que fallar 3. Fallas 3, 0,20. Fallas 4, 0,20. Fallas 5, 0,20. Cuando ya fallas otras 3, ya fallas 6, 3 y 3, 0,20, 0,20, 0,40. Fallas 7, pues 0,40. Fallas 8, 0,40. Fallas 9, 3, 3, 3, 0,60. ¿Vale? Esto también es una ventaja. Es una ventaja porque no te va a restar solo fallar una o solo, ¿sabes? Tienes que tener unas cuantas falladas para que te reste. Esto es una ventaja a favor del opositor. Si no contestas, ni suman ni restan. ¿Cuánto vale esta parte? Pues de 0 a 10 y tienes que sacar un 5 para que se te corrija la segunda parte. Aunque lo hagas todo el mismo día, si tú no apruebas la primera no se te va a corregir la segunda, está suspendido y ya está. Segunda parte. Consistirá en resolver un caso práctico de entre 2 relativo a la parte práctica del programa. Es decir, hay 20 temas de los que te van a preguntar práctico, pero te van a dar 2 casos prácticos y tú eliges el que tú quieras. Piensa que de esos 100 minutos tienes que distribuir el tiempo en contestar las primeras 54 preguntas test, en ver los 2 supuestos prácticos, elegir uno y hacer ese supuesto práctico. Por tanto, un hándicap es el tiempo, ¿vale? Es decir, nos han facilitado por unas partes, las erróneas descuentan menos, por así decirlo. Creo que el temario es más razonable, pero el tiempo es un hándicap. Eso significa que hay que prepararse muy bien el temario. No puedes estar divagando porque no te da tiempo para divagar, porque no te da tiempo de acabar el ejercicio si te pones a divagar, ¿vale? El tiempo está un poquito más justito. Entonces, en el supuesto práctico, ¿cómo va a ser el supuesto práctico? En el supuesto práctico, el tribunal planteará una determinada situación de gestión ordinaria o de desempeño de las funciones propias del cuerpo auxiliar relacionado con los contenidos del anexo práctico. Te van a plantear un supuesto, un enunciado. Esto lo trabajaremos todo en la formación. Fulanito, que no sé qué, que no sé cuánto, tiene que hacer no sé tanto, pasó esto, rururururu. Entonces, te van a dar 2 supuestos prácticos. Cada supuesto práctico no tiene por qué ser una materia. No tienes por qué encontrarte un supuesto práctico de subvenciones y otro de contratos, de forma que te puedas permitir dejar de estudiar contratos. No, porque perfectamente pueden ser 2 supuestos prácticos mezclados, ¿vale? Eso no lo sabes, eso lo pone el tribunal como considere, ¿vale? Pero sí es verdad que ya te están diciendo los temas de los que solo te entra parte práctica. El supuesto práctico consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 25 preguntas y 3 de reserva, es decir, 28. Tienes un enunciado, pero no tienes que desarrollar, tienes que contestar test. Cada una de las preguntas formuladas, 4 alternativas. En este caso, cada acertada vale 0,40. Si las del test ordinario de la parte 1 valía 0,20, estas valen el doble. El práctico vale mucho más que el test, ¿vale? Una acertada del práctico es como el doble de una acertada del tipo test. Tienes que aprobar las 2 partes, pero que sepas que el práctico es muy importante. Por cada 2 preguntas contestadas mal, en el test era por cada 3, ¿vale? Por cada 2 preguntas contestadas mal, te restan lo que una contestada bien. Entonces, si contestas una mal, no te restan nada. Si contestas 2, te restan 0,40. Si contestas mal 3, te restan 0,40. Si contestas mal 4, es decir, ya tienes 2 y 2, 0,80. Si no contestas, ni suma ni resta. Sobre 10 y tienes que obtener un 5 para aprobar.
Este ejercicio en ambas partes se realizará bajo anonimato de la persona aspirante, es decir, normalmente se da un código o algún sistema de identificación para que cuando se corrige no se sepa quién ha hecho ese examen. Y como aquí no hay una cuestión de redactar nada, sino es marcar en una plantilla oficial, no puede haber tongo por ninguna parte. De hecho, esos códigos que identifican a las personas, normalmente en el propio examen se hace ahí sobre la marcha, se distribuyen, se recogen, se mezclan, se meten en un sobre cerrado, eso suele ser así. No te digo que ese sea el protocolo, pero suele ser así. Se meten en un sobre cerrado delante de todos los opositores y se firma por todos los miembros del tribunal, normalmente por un voluntario, allí mismo, delante de todos, justo en el pliegue de la tapa del sobre y el sobre. ¿Para qué? Para que si se abre, se vea claramente que se ha abierto, porque las firmas te dejarían de encajar porque están firmados justo donde coincida, ¿vale? Para garantizar que no se abre. Y normalmente, cuando se hace así, se convoca a la apertura de sobre. Se publica en la web donde está todo lo que tiene que ver con el proceso selectivo, que tal día el tribunal se va a reunir para abrir los sobres y poder identificar los exámenes ya corregidos con nota, que los va a corregir una máquina, va a decir, pues, el 7487, un 8,5. Pues, ¿quién es el 7487? Hay que abrir los sobres. Se convoca acto público para quien quiera vaya y vea cómo se abren los sobres y pueda comprobar que eso es 100% objetivo. Para evitar que si hay tongo, que si deja de haber tongo, ¿vale? Esta semana me decía una alumna, es que en la publicidad de Facebook hay un montón de gente que pone que las plazas están dadas. Ese es el cliché de todo el que no quiere esforzarse por conseguir algo. ¿Vale? El que quiere preparar una oposición pero no quiere, no puede o no quiere hacer el esfuerzo, su capa protectora es, eso está dado, ¿vale? Pero si conoces, ya, yo se lo decía a esta alumna, esa persona no tiene ni idea cómo funcionan las oposiciones, ni qué normativa se rige, ni cómo son los procesos, ni las consecuencias penales que tendrían esos funcionarios que vulneraran lo que establece la normativa o las bases respecto a ese dar prioridad a uno u otro, porque hay consecuencias penales. ¿Vale? Puede estar incurriendo en un delito. Entonces, siempre va a haber gente que te va a decir que esas plazas están dadas, pero lo que tienes que ver es cómo se realiza todo el proceso para garantizar la objetividad. Y esto está claro que se está buscando la total objetividad. El último proceso selectivo fue un desastre, se puso un tipo test loquísimo, a un nivel de dificultad brutal, donde no aprobaron, sino, no me acuerdo si fue 7 personas de 1000 y pico, y resulta que algunas personas eran familias de los tribunales. Eso fue... El tribunal dimitió en bloque, se repitieron los exámenes, o sea, un disparate total y absoluto. Estas bases están redactadas claramente para evitar que eso vuelva a pasar nunca más. Entonces, ¿cómo lo evitas? Tipo test, anonimato y todo bien objetivado, ¿vale? Calificación, la media entre las dos partes. Esa será tu nota final, ¿vale? Aquí te pone una prueba adicional de eficiencia, esto léanselo, pero esto dudo yo que pase, por si hay algún empate, lo que sea. Esto ahora mismo no lo voy a ver porque no creo ni que pase, ¿vale? Esto es, ustedes piensan que todo eso se tiene que poner en las bases por si luego tienes la necesidad, ¿vale? Pues se lo pueden leer. Méritos. En la fase de concurso se valoran los siguientes méritos. Experiencia previa en el sector público, no sector privado, titulaciones académicas oficiales, superación de pruebas selectivas anteriores, que esto no estaba y lo han incorporado, valor máximo de la fase de concurso, 3 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que la fase de oposición son 7 puntos. El 70% de la nota son tus exámenes objetivos. El 30% de la nota son los méritos que tú puedas aportar. ¿Qué se valora? Pues mira, aquí tienes lo que se valora. La experiencia en el sector público, las titulaciones para auxiliar, te dice... Titulación académica de superior nivel académico, el exigido en el acceso. Es decir, para el acceso es la ESO, graduado escolar. Resulta que tú también tienes bachillerato, pues te dan 0,75 puntos. ¿Que tienes una carrera? Pues 0,75 puntos. Más el bachillerato, ¿no? Entonces puedes acceder hasta un máximo de lo que se valore aquí, ¿vale? Lo lees con calma. ¿Que has superado ya pruebas selectivas en otros procesos de la comunidad autónoma justo el año anterior, etcétera? Pues también te lo van a premiar, por así decirlo, ¿vale? Y resulta que aquí no están los temarios. Aquí tengo abierto el Boletín Oficial de Canarias del 29 de noviembre y como salieron muchas cosas, a veces es un poquito complicado ver dónde están las cosas, pero los temarios los han sacado separados. Programa de temas es este, programa de temas exigible en la ejecución de la oferta pública 2021, aprobado mediante el decreto tal para el acceso libre del cuerpo auxiliar. Este es el programa de temas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los temas? Pues mira, esta parte de aquí, los primeros 20 temas, te lo van a pedir solo tipo test. Esto coincide prácticamente con lo que ya se pedía en la otra convocatoria, pero por ejemplo, este tema es nuevo, juraría que el 4 es nuevo, lo analicé, ahora estoy hablando de memoria. Este tema es nuevo también, el de la competencia. Algunos que estaban aquí han pasado por la parte práctica, algunos que eran un solo tema se han dividido en dos, es decir, ha habido cambios, ¿vale? Luego, por tanto, estos primeros 20 temas solo te van a preguntar tipo test,
¿vale? Temas bastante razonables y generales. Ahora, la parte segunda son otros 20 temas, pero solo te van a preguntar versión práctica, enunciado y tipo test, pero versión práctica, ¿vale? Entonces, este tema es nuevo, este tema es nuevo también. El del acto administrativo, todo esto de la ley 39, no son nuevos, ya entraban, pero se redactan de otra manera. Solo van a preguntarte práctico. Contratos tenías un tema, pero ahora se ha ampliado muchísimo más. Todo esto prácticamente es nuevo de contratos. Este ya te entraba en el temario anterior. El temario anterior creo que te hablaba un poquito de funcionamiento electrónico, pero ahora se le da más peso. Documentos administrativos se le da más peso porque nos han metido un tema de elaboración de oficios, de elaboración, ¿vale? Un poquito más, como para que la gente ya tenga una base un poquito más preparado. De informática se recorta muchísimo y se dejan solo 2 temas generales de Windows, sencillitos, gestión general, ¿vale? Antes tenías procesador de texto, procesador de cálculo, ya no te preguntan nada de esto. Y la regulación reglamentaria del archivo, que antes tampoco te la preguntaban, sino bueno, un poquito con la parte de documentos administrativos. Ahora tienes un tema propio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, parte práctica que te pregunten de esto. Evidentemente, si está la parte práctica, pues algo buscarán para preguntarte, pero bueno, no sé qué vuelta le daremos para ver cómo te preguntan por teoría del explorador de Windows en el mismo enunciado que contratos del sector público. Ya veremos, ¿vale? Pero ya lo trabajaremos dentro de la formación. Por tanto, hemos reformado la formación. Esta es nuestra página web, eficienciayoposición.com. Te vas a formaciones, comunidad autónoma, y aquí tienes la ficha de auxiliar administrativo del Gobierno de Canarias, ¿vale? Entonces, aquí voy a dejar este vídeo. La formación la abrimos el 3 de diciembre por la tarde. Aquí tienes la información, precio, etcétera. Información sobre la oposición, todo explicado lo que acabo de decir. Aquí dejaré también este vídeo. Nuestra preparación, cómo funciona, qué incluye. Vamos a mezclar la preparación el orden. Vamos a ir trabajando algunos temas en la parte general, algunos temas en la parte práctica, para no ir en orden y dejar la parte práctica para el final, sino que vamos a ir alternando, con lógica, pero vamos a ir alternando. Ya tengo el cronograma hecho, no lo he subido, pero les va a aparecer aquí. Por si quieren ver el orden en el que lo vamos a trabajar, lo van a poder descargar aquí. Y bueno, preguntas frecuentes, y con esto tendríamos todo lo de la nueva convocatoria preparado. Les animo a que se preparen con nosotros, vamos a ir preparando la formación para que consigan una plaza. Hay que estudiar, pero se puede conseguir. Ha habido muchos procesos de estabilización antes de, bueno, están acabando ahora en 2024, lo que quiere decir que hay muchos funcionarios que tenían muchos méritos que ya han estabilizado. Por tanto, los que quedan son los que no han estabilizado, ¿vale? Entonces, si tú lo haces lo mejor posible, pues lo normal es que tengas opciones reales. ¿Cuándo va a ser el examen? Pues no lo sabemos. ¿Que va a ser entre 2025? Prácticamente seguro, porque si no, no se estaría haciendo esto para agilizar el proceso. Va a ser antes de 6 meses, la formación dura 6 meses. Solo van a poder empezar durante el mes de diciembre para garantizar que nos dé tiempo de acabarla, ¿vale? Entonces, 6 meses es diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Si tenemos un examen en mayo, porque vemos que tenemos la lista de admitidos en abril o marzo, a lo mejor el último mes recortamos y les ofrecemos la posibilidad de adelantar el material. Ya eso nosotros lo vamos gestionando a lo largo de la formación. Pero la formación deberías empezar en diciembre. No esperes a enero y mucho menos a febrero, porque empezando en febrero lo más normal es que el examen pudiese ser antes de que te diese tiempo. Los exámenes no se suelen meter en verano, entonces si el examen no es en mayo, ya lo más normal es que fuese después del verano. No significa que no puedan, sino que no suelen, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos si el examen es en mayo? Si tenemos una lista de admitidos provisionales sobre marzo, ya me puede estar indicando que el examen puede ser en mayo. Pero piensen que el plazo de solicitudes acaba en febrero. Es muy improbable que tengamos una lista de admitidos provisionales en marzo. Abril. Bueno, si tuviésemos unos admitidos provisionales en abril, podríamos estar hablando de mayo, junio, una definitiva y fecha de examen después del verano, salvo que quisieran hacerlo en verano. Yo veo mucho más razonable que los exámenes sean después del verano, pero esto es una mera teoría mía. Tendremos que ver, ya les digo, empieza la formación en diciembre. La formación se abre hoy, 3 de diciembre, va a estar abierta hasta que se llenen las plazas y si no, la idea es cerrarla como mucho a principios de enero, ¿vale? Yo sé que mucha gente se va a querer incorporar a posteriori, pero si se incorporan a posteriori, tienen que saber que al igual el examen se adelanta y después tienen que meterle un poquito más de prisa. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. ¿Es que ahora están las navidades de por medio? Empieza. Aunque a lo mejor no le dediques todo el tiempo del mundo para que el temario se vaya habilitando, ¿vale? Aunque tú te quieras sentar a estudiar en enero, regístrate ya, porque el temario se va habilitando semana a semana, ¿vale? Entonces, para que empiecen a contar esos 6 meses cuanto antes. Y para que cojas plaza, porque a lo mejor se llenan y ya tenemos que cerrar. Un saludo y espero de verdad que este vídeo les haya servido de ayuda.